Yo soy de Urabá, señores, soy de Urabá. Hola, mi nombre es Charia Andrea Torres Chaverra, de la licenciatura en Educación Infantil. Soy Daniela Causil. Ambas somos estudiantes de la Universidad de Antioquia. Dice que Urabá significa tierra prometida en lengua candía. Y aunque esa promesa aún no se ha cumplido, su nombre resume la historia de esta región. Un lugar de esperanza y abundancia, pero también de despojo y olvido. Desde que llegaron los europeos, Urabá fue codiciado por su posición estratégica. Un golfo que conectaba el Caribe con el interior del continente. Turbo está ubicada en el noroeste del departamento de Antioquia, en la subregión del Urabá antioqueño. Una zona que se destaca por su riqueza natural, su conexión con el mar Caribe y su diversidad cultural. La cabecera municipal se encuentra prácticamente al nivel del mar, muy cerca de la costa del Golfo de Urabá, lo que le otorga una posición geográfica estratégica dentro del territorio antioqueño. El siglo XIX abrió nuevas etapas. Tras la abolición de la esclavitud, afrodescendientes provenientes de las minas del Chocó llegaron en busca de trabajo y libertad. Con ellos llegaron familias cartageneras, costeñas, cordobesas y antioqueñas que veían una oportunidad en este territorio. En 1839, un decreto trasladó pobladores hacia lo que entonces se conocía como Picicí, origen del actual Turbo. Hombres, mujeres y niños, esclavos libertos que habían comprado su libertad o huido a los montes, fundaron sobre el dique del río Turbo, en la desembocadura de la bahía Picicí, un caserío de pescadores independientes del gobierno español. Los fundadores de Turbo levantaron sus casas de palo en tierra, con paredes de caña flecha, pisos de palma machacada y techos de paja. Vivían de la caza y la pesquería, y su economía se basaba en el intercambio. Pescaban carey y concha, que cambiaban por productos de primera necesidad en las chalupas. Urabá era en ese entonces un conjunto de caseríos y el municipio de Turbo abarcaba toda la región. Con la llegada del auge del caucho, estos caseríos crecieron y más tarde se independizaron. A finales de ese siglo y comienzos del XX, la explotación de la madera y la llegada de compañías extranjeras marcaron la vida económica. En esos años, Colombia llegó a ser el segundo exportador mundial de tagua, también conocida como marfil blanco. Más de 15.000 personas trabajaban en la recolección de la tagua en la región de Urabá. También el caucho tuvo su auge. Sin embargo, estos dos ciclos acabaron abruptamente, ya que se convirtieron en poco beneficio local. Pero también por la sobreexplotación, la caída de precios internacionales y la falta de políticas estatales que protegieran a los trabajadores. Incluso, en ese tiempo, Turbo llegó a tener un cónsul de los Estados Unidos debido a la fuerte presencia extranjera en la zona. Largas jornadas de trabajo, la falta de acceso a la educación de calidad y las pocas oportunidades reflejan una nueva forma de esclavitud moderna. Acabando un poco ese ciclo, en 1905, Urabá por fin fue anexado oficialmente a Antioquia. Y pronto llegó un hombre que cambió aparentemente el rumbo de la región, Gonzalo Mejía, con su idea de abrir la carretera al mar. Y hasta entonces, La vida giraba alrededor de los ríos y esta carretera amplió el territorio Y amplió paso al comercio por vía terrestre. Décadas después, la llegada de la Unité Fruit Company consolidó un nuevo ciclo. El plátano se convirtió en el motor comercial, aunque aún así la riqueza siempre seguía en manos de las grandes compañías y no en el de la clase obrera. sin embargo, esa aparente bonanza trajo profundas contradicciones. La empresa controlaba vastas extensiones de tierra, imponía sus condiciones laborales y acumulaba la riqueza que nunca llegó a las manos de los trabajadores. El modelo bananero generó dependencia económica,
desplazamiento de campesinos, concentración de la tierra y explotación laboral. Con el tiempo, las luchas sindicales por mejores condiciones fueron reprimidas con violencia y la región se convirtió en escenarios de conflicto entre obreros, terratenientes, grupos armados y el Estado. Las amenazas, los asesinatos y el control territorial marcaron a Turbo y al Urabá entero, sembrando un miedo que aún resuena en la memoria colectiva. Así como el Chango y el Gran Potas, los pueblos africanos fueron despojados de sus culturas y obligados a vivir una vida impuesta por otros. El pueblo urabaense ha tenido que resistir a siglos de olvido y marginalidad. En medio de este contexto, el Guafe adquirió un papel protagónico, ya que fue construido en 1945 por el Ministerio de Obras Públicas. Primero fue un canal y luego fue una terminal portuaria del municipio de Turbo. Aquí se descargaban de 25 a 80 toneladas. También se compraban tiquetes para Río Sucio, Capurganá y Trigana y se recibían productos del Chocó y del Caribe. El Guafe no era solo un muelle, era el corazón de la movilidad de Turbo, el lugar donde se respiraba el pulso de un pueblo que abría el mundo. Que ese espacio hoy sea apenas una calle es una metáfora de lo que ha vivido la región, ser esencial y luego ser reducido al olvido. Así como el Chango y el Gran Potas, los pueblos africanos fueron despojados de sus culturas y obligados a vivir una vida impuesta por otros. El pueblo urabaense ha tenido que resistir a siglos de olvido y marginalidad. La población de Turbo refleja esa historia de encuentros. Según el DANE, un 81,4% es afrocolombiana, un 17,3% es mestiza y blanca y un 1,3% indígena. No son cifras neutras, son la huella de siglos de migración, de resistencia y trabajo. Pero también una mezcla cultural que dieron forma a esta tierra. En Turbo se hablan aproximadamente 6 lenguas. El español es la lengua predominante, pero también se conservan formas de comunicación propias de los pueblos afrodescendientes, transmitidas de generación en generación, como expresiones, cantos y narraciones que tienen raíces africanas. Además, en algunas comunidades indígenas cercanas se mantienen lenguas nativas que reflejan la historia del territorio y la resistencia cultural frente a siglos de colonización y olvido. Cada lengua no es solo un medio de comunicación, es un testimonio vivo de la memoria, de la identidad y de la manera particular en que cada grupo interpreta el mundo y se relaciona en su entorno. Además, en Colombia, en total, se registran más de 70 lenguas, entre indígenas, afrodescendientes y otras lenguas minoritarias. Muchas de esas lenguas son habladas por comunidades pequeñas, que luchan por mantenerlas vivas frente a la globalización y el predominio del español. Por eso, hoy se reconoce que en Urabá, y especialmente en Turbo, los afrodescendientes trajeron consigo el bullerengue, la oralidad, la cocina, la espiritualidad y la memoria de los cimarrones que nunca se resignaron a la esclavitud. Por eso, Ser negro en Turbo no es un asunto de piel, sino de identidad y dignidad. Significa cargar con la memoria de los que poblaron la tierra sin su permiso, de los que construyeron comunidad en medio del abandono estatal. esta memoria no solo habla de historia, resistencia y orgullo, sino también de la realidad presente de la comunidad. Porque entender quiénes somos implica reconocer cómo las estructuras sociales y económicas afectan nuestra vida diaria. Para mí ser negro es prácticamente, la raza mía es negra. Yo vengo de descendencia negra. Y la descendencia, no soy afrodescendiente. Amo a mi raza, amo también a mis señores.
Por eso, ser negro en este territorio implica llevar consigo la memoria de generaciones que llegaron encadenados en barcos negreros, arrancadas de sus tierras, separadas de sus familias y obligadas a trabajar bajo condiciones inhumanas. Significa recordar a quienes resistieron, a quienes huyeron a los montes, formaron palenques y caseríos, y lucharon por preservar su cultura, su lengua y su dignidad frente a siglos de esclavitud, explotación y marginalización. Implica reconocer las innumerables luchas de los afrodescendientes que construyeron comunidades, defendieron sus derechos y mantuvieron viva la esperanza a pesar de la violencia, la discriminación y el abandono estatal. Ser negro en Turbo también es asumir la continuidad de esa resistencia en la vida cotidiana, en la música, la danza, la cocina, la oralidad y en la manera de relacionarse con la tierra y el mar. Es reconocer que la identidad afrodescendiente no se limita a la herencia biológica, sino que se construye a través de la memoria histórica, la solidaridad colectiva y la capacidad de transformar la adversidad en fuerza y creatividad. En cada calle, cada barrio y cada comunidad de Turbo se percibe la huella de sus antepasados, que a pesar de todo lograron sobrevivir, organizarse y dejar un legado que hoy permite que la población afrodescendiente siga reclamando su voz, su cultura y su derecho a ser reconocida plenamente. Urabá produce, pero su gente recibe muy poco de lo que produce. Turbo ha sido un canal, un puerto, carretera, plantación, ha sido tierra de promesas que nunca se cumplieron. Las riquezas naturales, agrícolas y marítimas se concentran en manos de unos pocos, mientras la mayoría de la población trabaja largas jornadas sin acceder a beneficios proporcionales. En Turbo, la tierra ha sido testigo de ciclos de explotación, desde el caucho y la tagua hasta el plátano y otras plantaciones. Pero los frutos de estos trabajos rara vez han permanecido en la comunidad local. Esta desigualdad no solo se refleja en lo material, sino también en la falta de oportunidades educativas, culturales y sociales que permitan a los habitantes desarrollarse plenamente. Sin embargo, a pesar de estas condiciones adversas, la gente de Urabá y Turbo han encontrado formas de resistencia y creatividad. En sus barrios aún resuenan los tambores del bullerengue. Se preservan tradiciones culinarias y artísticas y se transmiten saberes comunitarios que fortalecen la identidad y la memoria colectiva. Esta paradoja, producir abundancia mientras se recibe muy poco, refleja la resiliencia de un pueblo que, aunque históricamente marginado, continúa buscando maneras de transformar su realidad, mantener viva su cultura y reclamar su derecho a un desarrollo justo y sostenible. Por eso la educación popular es con la transformación social. Como menciona Alfonso Torres, no se trata de enseñar a adaptarse a la pobreza o a la desigualdad, sino de comprender y pensar críticamente para construir alternativas colectivamente y así desarrollar un cambio. Pero esa identidad también ha debido resistir desigualdades profundas. Turbo fue llamado el Choco Chiquito por la fuerza de sus vínculos afro, y aún así, las políticas siempre favorecieron a las élites y a las empresas extranjeras. La pobreza que hoy se le atribuye al municipio no es natural, es producto de siglos de explotación, concentración de la tierra y abandono estatal, violencia bipartidista, guerrillas, paramilitarismo y narcotráfico. Todo esto agravó el abandono, convirtiendo a Turbo en receptor de miles de desplazados sin planes de integración reales.
Estos planes, en teoría, debían garantizar acceso a vivienda, educación, salud y empleo para las familias desplazadas, además de la inclusión social y económica de quienes llegaban a la región buscando refugio. Sin embargo, en la práctica, se limitaron iniciativas fragmentadas, insuficientes y muchas veces burocráticas, que la verdad no lograron enfrentar las desigualdades estructurales ni reconocer los saberes y la cultura de las comunidades afrodescendientes e indígenas. La falta de una verdadera planificación integral dejó a muchos hogares en condiciones precarias, sin acompañamiento sostenible, obligando a las familias a reconstruir su vida de manera autónoma. Esta ausencia de integración efectiva no solo refleja el abandono institucional histórico, sino también la necesidad de pensar y construir alternativas comunitarias que permitan transformar la desigualdad en oportunidades reales de desarrollo, participación y reconocimiento cultural. Dicen que en Colombia no existe una sola Colombia. Existen muchas. Esta es la Colombia que se ve desde los centros del poder, la que aparece en noticieros hablando de desarrollo, progreso y modernidad. Pero también está la otra Colombia, la que nos sale en las pantallas, la que vive en los márgenes, la que trabaja desde la madrugada, la que carga sobre sus hombros el peso de la historia. Esta Colombia olvidada, que no mide con claridad, sino con reconocimiento, que no reclama con odio, sino con dignidad. Urabá hace parte de esta otra Colombia, una región que ha sido frontera, resistencia y esperanza. Aquí donde el mar se mezcla con los ríos y la selva, el pueblo ha tenido que levantarse una y otra vez de los golpes que deja la historia. Turbo, en particular, ha sido testigo de cada transformación, la de los pueblos que llegaron buscando libertad, la de las empresas extranjeras que se llevaron sus riquezas y la de las generaciones que siguen soñando con un futuro distinto. Esa es la otra parte de Colombia. Ser de Turbo es cargar con una herencia profunda, es saber que los caminos que hoy recorremos fueron abiertos por hombres y mujeres que trabajaron sin descanso, que sembraron, pescaron, enseñaron y resistieron. Es vivir una tierra que ha sido despojada una y otra vez, pero que nunca deja de producir vida, cultura y comunidad. Aquí el dolor y la esperanza caminan juntos. El dolor de haber sido marginados y la esperanza de seguir de pie, con la mirada puesta en lo que todavía puede cambiar. Por eso, cuando se habla de pobreza hay que entender que no todo se mide en cifras, porque la riqueza de un pueblo también está en su cultura, en sus saberes, en su forma de entender el mundo. Y en Turbo, esas riquezas se sienten en los tambores, en las manos que trabajan la tierra, en la palabra que enseña y en los sueños que resisten. Aquí la gente no espera que la transformación llegue de afuera, la construye con lo que tiene, con lo que sabe, con lo que ha aprendido a lo largo de los años. Y ahí entra la educación. Una educación que no se limita a repetir contenidos, sino que ayuda a pensar, a cuestionar y a actuar. Una educación que reconozca que la historia de Urabá no es una nota al pie, sino una parte esencial de lo que somos como país. Porque educar en esta tierra no es solo enseñar a leer y a escribir, es enseñar a recordar, a valorar las raíces, a entender que la memoria también es una forma de justicia. Por eso, cuando preguntamos qué es ser negro hoy en Turbo,
La respuesta no estuvo en los libros, está en la gente, en las madres que enseñan a sus hijos a no avergonzarse de su color, en los jóvenes que crean desde la música y el arte, en los maestros que siguen creyendo que la educación puede transformar al mundo. Y entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuántas Colombias existen? Las suficientes para entender que el país no se construye desde el centro, sino desde las orillas, desde lugares como Urabá, donde la gente no solo sobrevive, sino que crea, enseña y transforma. El futuro de Colombia no está únicamente en las grandes ciudades, está aquí, en las comunidades que han aprendido a resistir y amar su tierra incluso en medio del olvido. Quizás esa sea la verdadera tierra prometida, un país que se reconozca en su diversidad, que abrace todas sus voces, que no tema mirar su pasado para construir un presente más justo, porque la historia de Urabá, de Turbo, de su gente, no es una historia de derrota, sino de renacimiento. Y así, entre la memoria y la esperanza, sigue latiendo el corazón del Caribe antioqueño. Un corazón que recuerda, que canta y que enseña. Un corazón que a pesar de todo sigue diciendo, aquí estamos y no nos vamos a rendir.